Muy buenos días, apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos y todas de nuestro canal CISAS Volvamos a Jesús, el canal que divulga la actividad educativa y terapéutica que lleva a cabo en el campo de las adicciones, la fraternidad terapéutica del corazón de Jesús. Un grupo de laicos que, conscientes de la necesidad de construir una pastoral de las adicciones, en la ciudad de Cali adelantamos una autoformación en estas materias de la terapéutica de las adicciones y de la educación de la interioridad. Nosotros nos inspiramos en la gran tradición cristiana occidental y de manera más representativa aún nos inspiramos en el legado de sabiduría de la Iglesia Católica a lo largo de ya 2000 años de doctrina y de acción pastoral en el mundo, ¿no? Ya no podríamos decir que solamente en Occidente, porque por supuesto la misión de la Iglesia Católica pues se ha extendido indudablemente también a Oriente, ¿no? A Oceanía, bueno, digamos que la vocación de universalidad, ¿no? De la catolicidad, pues precisamente cada día va siendo más evidente. Ustedes saben que católico significa universal, ¿sí? Universal. Y la misión de la Iglesia, su proyección pastoral, pues sigue ampliándose. Seguramente que ya no al mismo nivel, a la misma velocidad, como se hacía antes. Seguramente que ya no tiene esa misma velocidad. Podríamos decir, es una hipótesis simplemente, habría que probar esa hipótesis para medir su verificabilidad. Pero de todas maneras, fuere o no con un ritmo menor, lo cierto es que esa catolicidad, entendida como universalidad, sigue existiendo y sigue afirmándose a su propio ritmo, ¿verdad? Bien, nosotros habíamos trabajado en la anterior ocasión que nos encontramos el tema de la negación, ¿sí? Que la definíamos como un manto de oscuridad con el que buscamos escondernos de la luz, ¿sí? Buscamos escondernos de la luz, ¿sí? Eso es lo que trabajamos en esa oportunidad hace una semanita atrás, ¿sí? Y de manera particular estuvimos trabajando el tema de la fetichización de la herida. Así lo llamamos precisamente, la fetichización de la herida. La idea que habíamos compartido con ustedes era que la fetichización de la herida no era otra cosa que una pseudo religión, una falsa religión, ¿sí? Que en muchas oportunidades el adicto construye para poder garantizarse los beneficios secundarios de la enfermedad, ¿sí? Este concepto de los beneficios secundarios de la enfermedad se lo debemos particularmente a los psicoanalistas, ¿sí? Y de manera más directa, pues al propio y mismo padre del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, ¿verdad? ¿Sí?
Freud nos enseñó a pensar que el neurótico, él no está hablando del adicto, ¿sí? Porque su teoría no va específicamente orientada a los trastornos adictivos o que se asocian a la adicción. Su teoría está construida alrededor de un concepto mucho más abarcante, mucho más universal, que es precisamente la neurosis, ¿verdad? La neurosis. Como fenómeno particular, el de cada sujeto, ¿sí? Y también como fenómeno de la cultura, ¿sí? De la cultura. Y lo que dice Freud en relación con los beneficios secundarios de la enfermedad neurótica, la verdad es que los podemos aplicar tal y cual, ¿sí? A la realidad que vive el adicto, ¿sí? En ambientes familiares, en ambientes laborales, en ambientes sociales y comunitarios, etcétera, ¿verdad? Esos beneficios secundarios de la enfermedad no son otra cosa que eso de descargarnos a nosotros mismos de nuestras responsabilidades, ¿sí? Y convertir a los demás en cómplices, muchas veces sin que ellos se den cuenta, ¿sí? Convertirlos en cómplices de nuestra propia enfermedad, ¿sí? Que ellos colaboren y sean refuerzos activos, ¿sí? De los intereses ocultos de la enfermedad. Los intereses ocultos de la enfermedad son esos, ¿sí? Vivir una vida en fuga de la realidad, ¿sí? Es decir, del compromiso, de la responsabilidad, de el aquí y el ahora, de la presencia consciente, ¿sí? En cada realidad que vivimos. Con razón, como lo decíamos en otro video, ¿sí? Ese autor Chaseman, que hace por lo menos 60 años hizo una obra muy difundida alrededor del tema del alcoholismo y del alcohólico en particular, como persona, ¿sí? El título que le dio Chaseman a esa obra fue el de Hombres en Fuga. Hombres en fuga. Obvio que cuando estaba diciendo hombres, pues también está incluyendo a las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Sin entrar en esas divisiones del lenguaje de género y estas cosas, ¿no? Esos son ya productos muy actuales, ¿sí? Hombres en fuga, ¿sí? Entonces el neurótico, y en este caso el adicto, ¿sí? Vive fugándose de la realidad, ¿sí? Porque al fugarse de la realidad, recibe los beneficios de no tener que responsabilizarse de nada, ¿sí? De no adquirir, digámoslo así, esa mayoría de edad en lo laboral, en lo familiar, en lo conyugal, en lo social, en lo económico y financiero, en lo político e incluso hasta en lo religioso y en lo espiritual mismo, ¿sí? Esos son los beneficios secundarios de la enfermedad, grosso modo, ¿no? Porque el concepto es bastante más complejo y Freud lo lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Bien. A eso entonces, a esa pseudo religión de la herida es sinónimo de enfermedad, ¿sí? En el lenguaje que trabajamos nosotros en nuestro texto, ¿sí? Herida es sinónimo de enfermedad. Cuando hablamos de herida, estamos hablando de enfermedad, en cualquiera sea su manifestación, cualquiera sea la forma como se presente, se manifieste y se comporte
la herida, estamos hablando de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Habíamos también dicho algo que ha causado como mucha sorpresa en algunos, ¿sí? Y que bueno, que se den esas sorpresas porque pues de alguna manera como que nos despiertan, ¿sí? A las intencionalidades comunicativas del texto que hemos construido para compartirlo con ustedes. Decíamos que hay un autor que explícitamente ha dicho que el adicto es un místico que extravió el camino, ¿sí? ¿El camino hacia dónde? Se preguntarán ustedes. El adicto es un místico que extravió el camino de su interioridad, ¿sí? El camino que lo conduciría al centro de su ser. Y se quedó, ¿sí? Nuestro amigo adicto, ¿sí? Se quedó deambulando, vagabundeando, ¿sí? En el laberinto oscuro de su ego, de sus pasiones y sus pulsiones egocéntricas, ¿sí? Y nunca descendió, nunca encontró el camino hacia su interioridad, hacia el fondo generativo de su ser, ¿sí? Que en última instancia, esto de fondo generativo de su ser, ¿sí? Traduciéndolo en cristiano, como dicen algunos, pues hombre, es una manera pues actual, ¿sí? Y laica de hablar de Dios y hablar de su presencia, ¿sí? Una forma, no la única forma, pero una forma, ¿sí? Hoy laica de hablar de Dios es esa, llamarlo así, el fondo generativo del ser. Y por supuesto también del ser del hombre, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho, haciendo un comentario sobre el libro del Génesis en videos anteriores, ¿sí? Que Dios no crea lo que crea, ¿sí? Sino es habitando eso que crea. Y decíamos también en esa oportunidad que eso era por excelencia, por antonomasia, era verificable, era constatable en el caso de la persona humana, ¿sí? Dios crea al hombre habitando el hombre, le da el ser al hombre habitándolo, no quedándose él afuera, ¿sí? Eso ya nos pone de frente a una realidad. La trascendencia divina, eso que llamamos la trascendencia divina, no es separatividad, no es distancia, no es lejanía. No. La trascendencia de Dios no es separatividad del hombre. La trascendencia de Dios es la generatividad del ser del hombre cuando Dios decide habitar ese ser del hombre poniéndose en su interior, ¿sí? Dios, dicen incluso algunos poetas, se fue a esconder, a meter en lo profundo de nuestro ser, para desde allá, desde el fondo de nuestro ser, ¿sí?
no encontramos otra manera de decirlo, ¿sí? El fondo del alma, ¿sí? El alma tiene también superficie. Dios se fue a vivir al fondo de esa alma, ¿sí? Y desde allá le da el ser. Y se lo sigue dando todos los días, ¿sí? Dios, que es una realidad trascendente y eterna, y de suyo indefinible e inabarcable en nuestras manos, digámoslo así, y en nuestros conceptos mentales, ¿sí? Porque Dios trasciende todo eso, por supuesto, ¿sí? Y ese Dios trascendente, ¿sí? Se hace inmanente, pero en términos de inmanencia profunda, en la profundidad del ser. Y desde allá le sostiene el ser al hombre, en los márgenes del tiempo, ¿sí? En lo que dure su temporalidad en esta tierra, ¿sí? Eso es posible porque Dios le da el ser, ¿sí? No es simplemente un problema de fisiología, que también, obvio, ¿no? Obvio que también es un problema de fisiología, ¿sí? Pero además de fisiología, es un problema ontológico. Y un problema, claro está, claro que sí, problema metafísico también. Miren que son muchas entonces las dimensiones, ¿sí? No solamente la dimensión material, fisiológica, corporal, médica, sino también esa dimensión del ser que nos trasciende desde dentro, ¿verdad? Ya van quizás ustedes, compañeros y compañeras, hermanas, hermanos y amigos, ya van entendiendo por qué nuestra primera llama, Jorge, ¿no? ¿Por qué nuestra primera llama dice lo que dice? ¿Qué dice nuestra primera llama? Antes de pasar a las ideas que vamos a compartir ahora en este video que nos corresponde hoy. Dice: admitimos que éramos impotentes ante la adicción. Hasta allí, literal, es Narcóticos Anónimos. Literal. ¿Correcto? Pero luego sigue una coma. Y dice que nuestras vidas vividas en desconexión con el fondo de nuestro ser, con el fondo espiritual de nuestro ser, se había vuelto vacía e ingobernable. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes por qué redactamos el enunciado de la primera llama en esos términos? Porque nosotros creemos que el problema no es solo físico ni es solo mental, que también lo es, por supuesto. ¿Cómo poder negar que hay un problema mental en el adicto? Pues hombre, bastante difícil negarlo. ¿Cómo negar que hay un problema físico en el adicto? ¿Sí? Por el grado mismo de la intoxicación química que su organismo tiene. Obvio, eso se cae de su peso, compañeros, compañeras. Hay un problema físico y es evidente. Y por eso es que en las comunidades terapéuticas se hace tanto deporte, ¿sí? Se insiste tanto como en el cuerpo, en estar muy dinámicos y todo esto. Por eso. Por la desintoxicación. Y ustedes saben, algunos, los que tienen algunos conceptos más o menos claros de toxicología básica, no elevada, no la toxicología tan compleja, sino las bases conceptuales fundamentales de la toxicología, dice, ¿sí?, que hay ciertas moléculas de ciertas sustancias que consumen los adictos, ¿sí?, esas sustancias que llamamos más pesadas,
más duras, ¿sí? ¿No? Esos químicos más duros, esas moléculas, dicen los toxicólogos, no se disuelven, no se expulsan fácilmente, pueden durar mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, ¿eh? Porque se alojan en el tejido graso del cuerpo, ¿m? Y allí es bastante más difícil sacarlas de allí, ¿verdad? ¿Sí? Por eso la insistencia, repito, ¿sí? En el tema de la desintoxicación física, el tema del deporte, el tema de sudar. Hay, de hecho, ustedes, algunos que han podido quizás tener algún familiar en una comunidad terapéutica recuperándose de alguna adicción a sustancias, saben que hay instituciones o fundaciones que incluso ya trabajan con el sauna, el turco, pues, sí, para sudar, Jorge. Se meten al turco como cualquier persona, ¿no? Que va a un balneario, etcétera, que tenga ese servicio del turco y suden, y suden, y todos los días, o por lo menos cada dos días, van al turco, ¿sí? A sudar, ¿sí? Buscando llegar, ¿cierto?, a expulsar ya no las moléculas de sustancias livianas, sino las moléculas de las sustancias pesadas, ¿sí? De la química dura, pues, estoy hablando, pues, tipo morfina, tipo heroína, ¿sí? Que ya son, digamos, como palabras mayores, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nos fuimos, pues, como por la parte física y toxicológica, pero valía la pena decirlo, ¿sí? Volvamos a nuestro argumento, ¿sí? Estábamos diciendo, hay un autor que explícitamente ha dicho que el adicto es un místico que extravió el camino. Y decíamos, ¿cuál camino? El camino hacia su interioridad. ¿Y por qué a su interioridad? Porque allá vive, ¿qué? El principio generativo de su ser, que en último término es ¿quién? Dios. Decíamos que fuente generativa del ser, ¿sí? O fondo generativo del ser, es una manera del lenguaje laico, ¿sí? Para referirse a esa realidad trascendente por definición, que es lo que llamamos en todas las culturas Dios, ¿sí? Dios. Una manera, no la única, de llamarlo es el fondo generativo, ¿sí? Y trascendente del ser. Bueno, muy bien. Decíamos que no le faltaba razón al autor que hizo esta afirmación, ¿sí? Y allí empezábamos a considerar algunas razones relativas al hecho, ¿sí?, del extravío del adicto, ¿sí?, en su viaje, que es el viaje de toda persona, ¿no? Porque la realización de todo ser humano, sea el que sea, del tiempo que sea, pasado, presente o futuro, de la cultura que sea, de la raza que sea, de la religión que sea, de la política que sea, la ideología, ¿sí?, con o sin dinero, etcétera, etcétera, todas las diferencias humanas, ¿sí? La vocación esencial del hombre es vivir en contacto consciente con la fuente generativa de su ser. La fuente generativa. Allí va a encontrar su realización humana. Allí va a encontrar su plenitud. Allí va a encontrar la forma de autodistanciarse de sí mismo. Allí va a encontrar la forma de autotrascenderse a sí mismo. Autodistanciarse, miremos por un momentico estos dos conceptos. Autodistanciarse es un proceso de naturaleza interior, ¿sí?, que básicamente, palabras más, palabras menos,
significa lo siguiente. Este concepto se lo debemos al psiquiatra y también filósofo, doctor en filosofía, el doctor Viktor Frankl, ¿sí? El autor, pues, de ese gran bestseller mundial, El hombre en busca de sentido, ¿sí? Ya tendremos en alguna oportunidad la ocasión para trabajar un poco de logoterapia, que siempre es tan oportuna en el tratamiento de las neurosis, particularmente la neurosis del vacío existencial, de lo que se llama en logoterapia la neurosis noológica, ¿sí? La neurosis noética, ¿cierto? Que tiene que ver con eso, con la pérdida del sentido de la vida, ¿verdad? Bien, Viktor Frankl nos enseñó a pensar el concepto de autodistancia en los siguientes términos. Y aplicándosela, por ejemplo, al adicto, ya de manera particular, ¿vale? Que esa ya es nuestra tarea, ¿sí? Frankl no trabajó con adictos, propiamente dicho. Seguramente que sí, en su clínica, ¿cierto? En su consulta habrá tenido casos, ¿sí? Como tantos, ¿no? De adictos, alcohólicos, etc. Pero él, como médico psiquiatra, pues veía una multiplicidad de pacientes, ¿no? De casuísticas médicas, psiquiátricas, muy amplia, ¿sí? Nosotros aplicándole este concepto de autodistanciamiento específicamente al adicto, ¿sí? Decimos lo siguiente: el adicto, por medio de la práctica del autodistanciamiento, puede decir: yo tengo una enfermedad mental, una enfermedad física, ¿sí? Que es la adicción, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo no soy mi enfermedad. A ver. Barájame eso más despacio. Ya veo a alguno por allá, ¿no? Detrás de la cámara. ¿Cómo así que yo no soy mi enfermedad? Si me voy a morir. Lo que prueba que soy mi enfermedad es que me voy a morir, precisamente. No, amiguito lindo mío, por favor. Precisamente, muchachos, compañeros, compañeras, ¿sí? Y en este momentico hablo así como con ese chascarrillo, porque quisiera es como tener a todos mis amigos de Narcóticos Anónimos, Jorge, y a todos mis amigos de Alcohólicos, mi parche, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, para que, sí, para que trabajáramos esto, para que tratáramos de ir un poquito más hondo en los temas, muchachos. Ir un poquito más hondo en los temas. El adicto, cuando se concibe desde el fondo generativo de su ser, que es la experiencia de la habitación divina, ¿cierto? Sentirse habitado por Dios, que es ese fondo mismo, que genera su ser y que le da la fuerza de la trascendencia, ¿sí? El adicto, cuando se concibe a sí mismo de esta manera, bajo esta visión antropológica, dice: ya entiendo. Claro, yo sí soy mi enfermedad, pero en tanto las manifestaciones físicas y mentales de la enfermedad, claro, porque yo tengo una dimensión física y una dimensión mental, que además son unidas, ¿no? Eso viene unido, lo mental, lo físico, eso está unido, ¿sí? Pero esa unidad cuerpo-mente está englobada, ¿sí? En algo más grande, que es la espiritualidad, el espíritu, ¿sí? El espíritu. Y ese espíritu viene de allí, de ese fondo generativo del ser, que es Dios en ti, en ti, en ti y en mí, sosteniéndonos la vida y llamándonos desde lo profundo de nuestro ser a vivir esa vida con el mayor sentido posible, cada 24 horas. Cada 24 horas. ¿Ven ustedes? Entonces, sí, el adicto, trabajando con este concepto de Viktor Frankl del autodistanciamiento, ¿sí? Con el que estamos ilustrando un poco nuestro discurso acá, nuestra exposición, nuestra presentación, el adicto consigue
tener una visión antropológica de su ser. ¿Sí? Es muy importante que tengamos nosotros ese marco antropológico y lo tengamos bien claro para que podamos avanzar con propiedad, con decisión, con profundidad en el tratamiento de la enfermedad de la adicción. Es muy importante tener ese marco antropológico. Es lo primero que tenemos que hacer, echar las bases de la antropología correcta para nosotros tratar estos trastornos adictivos, ¿sí? Aquí, cuando digo para nosotros tratar estos trastornos adictivos, estoy pensando en los psicólogos. Yo no soy psicólogo. Estoy pensando en los psiquiatras. Yo no soy psiquiatra. Estoy pensando en los terapeutas certificados, ¿sí? Para trabajar en comunidades terapéuticas. Yo sí tengo mis certificaciones como terapeuta, ¿cierto? Pero mi profesión es propiamente la educación y la pedagogía, ¿sí? Que trabajé durante muchos años pues, en colegios públicos y privados, con adolescentes, con jóvenes y también en procesos de iniciación universitaria. Trabajé también en eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero igual, seamos o no psicólogos, seamos o no psiquiatras, seamos terapeutas, seamos educadores, ¿sí? Si de alguna manera tenemos que ver con el tema de las adicciones, es muy importante que nosotros nos formemos y nos autoformemos, ¿sí? Permanentemente alrededor de estas materias, ¿sí? Mucho más si es que nosotros elegimos trabajar en este campo de una manera ya profesional, ¿ven? Entonces es muy importante, ¿sí? Ese aporte de la logoterapia de Viktor Frankl con ese concepto del autodistanciamiento, ¿sí? El otro concepto muy básico también de Viktor Frankl es el de autotrascendencia, ¿sí? El concepto de autotrascendencia es que yo vaya más allá de mí mismo, ¿sí? Y mire al otro. De alguna manera, sin cargar con el otro, me puedo encargar del otro. No cargo con el otro, pero me encargo del otro. Al menos en ciertos momentos y en ciertas circunstancias y ciertas problemáticas, ¿sí? Puedo encargarme de ayudar al otro. No me cargo con el otro, pero me encargo de ayudar al otro, ¿sí? En cosas puntuales, ¿sí? En cosas puntuales, ¿vale? Entonces, esos dos conceptos son importantes en la clínica logoterapéutica de las adicciones. Concepto de autodistanciamiento. Yo tengo una enfermedad, pero no soy mi enfermedad. Es decir, me distancio de la enfermedad, ¿sí? Eso es posible porque yo soy un ser espiritual, ¿sí? No solamente un ser psicofísico, que depende del placer o del poder que genera. No, yo soy mucho más, un ser en busca de sentido, porque soy un ser espiritual, ¿sí? Ese es el autodistanciamiento. Y la autotrascendencia es salir de mí y encargarme servicial y solidariamente, ¿sí? Diaconalmente, diaconía significa exactamente eso, servicio, ¿sí? Encargarme diaconalmente del otro, encargarme pero no cargarme, porque cargar con el otro no podemos, ¿sí? No podemos, pero sí me puedo encargar de ayudarlo, de acompañarlo, ¿sí? En cosas muy puntuales, ¿cierto? ¿Sí? Bien, bueno, eso sería entonces cuanto lo primero, ¿vale? En el programa CISAS
aquí tomamos ya pues la lección del día de hoy. Acuérdense que también habíamos visto los 5 indicadores de la negación. Los 6, perdón, indicadores de la negación. Hicimos una reflexión algo larga, ¿sí? En torno a cada uno de esos indicadores de la negación. Y hoy avanzamos hacia lo que habíamos prometido en nuestra anterior oportunidad, que son los 5 efectos de la negación y su iluminación bíblica, ¿sí? Algunos de estos 5 efectos los iluminamos incluso también con el Antiguo Testamento, pero en su mayoría casi todos, ¿sí? Casi todos estos 5 efectos de la negación, casi todos están iluminados con el Nuevo Testamento y el Evangelio particularmente, algunas cartas paulinas también. Entonces dice así el texto de hoy. En el programa CISA, Volvamos a Jesús, vemos la negación como la obra del ego o falso yo. Es este ego el que nos dice al oído, ojo aquí, muy gráfico esto, ¿verdad? Muy didáctico, nos dice al oído, no es cierto que tengas una enfermedad, ¿sí? Cuyo fondo último es la desconexión con tu ser, ¿sí? Nos dice eso, ¿sí? Pues figurativamente, ¿cierto? Lo estamos construyendo para poderlo entender y apropiar, ¿sí? Este ego, a lo más que puede llegar, ¿sí? Es a decirnos que sí tienes un problema, pero ese problema es psicológico y físico. ¿Ya? Y se cura con la medicación psiquiátrica, con la psicoterapia correspondiente, ¿cierto? Oye, y con unos autocuidados físicos, un cambio de hábitos, de conductas, etcétera. Y por supuesto, ¿no? En el caso del adicto, pues manteniéndose limpio cada 24 horas, ¿sí? Llega hasta ahí nomás. Pero no ha hablado nada de esto de la desconexión con el fondo espiritual del ser. No ha dicho nada de eso. Se quedó solamente considerando las dimensiones psicofísicas del trastorno adictivo. De lo espiritual de fondo no ha dicho nada. Esa es una forma sutil, muy sutil, ¿sí? Y por eso mismo imperceptible, ¿sí? Uno ve que hay muchos compañeros en esto, ¿sí? Su medicación, su psicoterapia, muy juiciosos, no, pues es que devotísimos, ¿sí? Con razones que algunos dicen que hay personas, ¿sí? Que a lo largo de su recuperación, al no tener unas bases religiosas y de interioridad firmes, ¿sí? O de algún grado de profundidad, pues hombre, se quedan allí, ¿sí? Se quedan haciendo las consideraciones de su realidad a partir de la psicología y la fisiología, los datos de la fisiología y de la psicología, pero no van propiamente al tema ontológico, ¿sí? Pues de fondo, ¿sí? Porque es que la adicción tiene también su ontología de las adicciones, ¿sí? Ontología de las adicciones, ¿sí? Y una ontología terapéutica de las adicciones, ¿sí? Ontología terapéutica de las adicciones, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿sí? Es una negación muy sutil. Incluso algunos hacen de la psicología su religión. Sí, no, claro, no me lo creen. Yo sé que no me lo creen algunos, pero es así. ¿Ok? Y el gran Dios, pues será Freud, es cierto. Y el gran Dios, pues será Jacques Lacan, ¿sí? Y el gran Dios será Wilhelm Reich. Y el gran Dios será Carl Jung, ¿sí? Y el gran Dios será Alfred Adler.
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todos los sacerdotes de esa iglesia y de esa religión psicológica, pues son todos los discípulos de estas deidades, comillas, ¿verdad? Eso se ve, eso se ve. Muy importante construir una ontología educativa, pues, y terapéutica de las adicciones, que haga parte de la antropología, ¿no? Que nos sirve como marco para comprender el trastorno adictivo de la manera más integral posible. Integral posible. ¿Sí? Cosa que, así como somos muy incisivos y lo más profundo que podamos en reconocer las causas psicológicas y físicas de la adicción y rastrearlas en su comportamiento, ¿sí? En el caso de cada compañero que sufre esa adicción, ¿sí? Así también nos comprometamos con el trabajo espiritual del adicto, la espiritualidad del adicto. No nos quedemos solamente en administrar medicamentos. En estos días nomás fui a una fundación a dar el taller CISAS, que ya lo vamos a implementar también en esa fundación, ¿sí? Y me decía alguien que, vea, profe, porque yo le pregunté a ella, ¿cierto? A la enfermera, ¿sí? Que es una profesional, pues, como muy cercana a la gente, porque todo el día tiene que estar allí con ellos, ¿cierto? No solamente dándoles el medicamento, sino asistiéndolos de muchas otras maneras, anímicamente, la compañía, etcétera, el diálogo, aspectos de aseo, aspectos del diario vivir en general, ¿sí? Y me decía, ya vea, profe, para responderle su pregunta, yo le hice esta pregunta a Jorge, el martes fue eso, el martes le dije, mira, dime una cosa, según tu concepto, acá como enfermera, que estás con ellos todo el día y dime, ¿cuál crees tú que es la necesidad más sentida de este grupo actual, el que tenemos aquí ahora? No la necesidad de la fundación, porque fundación es una abstracción, ¿sí? Eso es un concepto abstracto. La fundación, no. ¿Sí? O a lo más un concepto, qué sé yo, jurídico, ¿cierto? Y esas cosas, no. De los actuales usuarios y residentes de esta fundación, dime cuál, de este grupo de 30, dime cuál es la necesidad más sentida. Y me dijo de una, profesor, le voy a decir, aquí no se lee la Biblia, aquí no se habla de Dios, aquí jamás viene en una época, sí, hace ya algunos años, venía un pastor, pero venía muy escasamente, cada mes daba una charlita, pues, y no volvía. No, así no se puede, me decía ella, ¿sí? Y no era precisamente una mujer, lo pude comprobar por otras preguntitas que le hice en nuestro diálogo muy amistoso con ella, una chica muy querida, ¿sí? Pude comprobar que no era propiamente una persona religiosa, digamos, en el sentido pues así como tradicional, religiosa. No, normal, como muy de lo que vemos hoy en día, ¿cierto? ¿Sí? Como lo básico de lo que es la religión, no más, ¿sí? Me imagino que podrá ser incluso hasta católica, ¿cierto? No sé, o de cualquier otra iglesia, pero me decía eso, me lo decía con toda propiedad, Jorge. Yo me quedé azul. ¿Y sabes qué hice después, Jorgito? Pasé al saloncito, ¿no? Que tienen como un saloncito allí, pues donde uno da las charlas. Y muchachos, buenas, me presenté, el programa así, todas esas cositas. Bueno, dije, saquen por favor de su cuaderno una hojita y me van a responder una única preguntita. La pregunta dice así, le ponen el nombre que quiere ponerle el nombre y hay que no, tranquilo. Igual eso no trasciende, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Precise, según su concepto, cuál es la necesidad más sentida desde el punto de vista pues, formativo, desde el punto de vista educativo, ¿no? Del proceso de recuperación. ¿Cuál es la necesidad más sentida
los actuales, del actual grupo, de este actual grupo de la fundación tal, ¿sí? Señale por lo menos, al menos una, máximo 3, ¿sí? Recogí a los 10 minutos las hojitas, les di lectura, ¿sí? Y fuimos poniendo, pues, como una tabulación, ¿cierto? Cuál era como la necesidad que más se repetía, que más se repetía, que más se repetía, ¿sí? Salieron como unas 4 necesidades. Las necesidades espirituales, todos hablaron de las necesidades espirituales. Algunos más decían cosas que de hecho también son necesidades espirituales, porque por ejemplo decían formación en ética y valores. Oye, pues eso está muy amarrado también a la espiritualidad, ¿sí? Sea o no propiamente religiosa, ¿sí? Una espiritualidad ya desde una iglesia y de una estructura teológica y una doctrina, sea o no, de todas maneras, ¿sí? También la ética y los valores, ¿sí? Vienen enganchados a lo otro, ¿sí? De una u otra forma, ¿sí? Como también están propiamente separados y completamente laicizados, es decir, hay una ética completamente laica, ¿sí? Que no precisa de Dios, que no precisa de iglesias, que no precisa de doctrinas, que no precisa de teologías, ni de nada de eso. Obvio que sí, ese es el mundo que estamos viendo hoy, ¿sí? Eso es evidente que sí. Bueno, entonces eso, espiritualidad, eran 30. Oiga, como 28, conté yo, pues porque poníamos, ¿cierto? Poníamos una rayita así, contando, tabulando las hojitas, ¿sí? La información de las hojitas. Yo quedé aterrado. O sea que comprobé y me miré con la, ¿sí? En algún momento que estábamos haciendo la tabulación, miré a la enfermera, Jorge, porque yo le pedí, en algún momento vas, cuando yo esté allí, y entonces la miré y me dijo, me hizo así, como quien dice, ¿se da cuenta, profe, que lo que yo le decía antes de que usted cogiera el grupo era cierto? Mire, ahí tiene, vea, la necesidad más sentida, 28 veces repetida ya. ¿Por quiénes? Por los usuarios mismos. Entonces les dije, vea muchachos, yo voy a guardar muy cuidadosamente esto. Ahí los tengo bien guardaditos las hojitas del diagnóstico de necesidades del grupo. Desde el primer día que arranqué con el CISAS, ¿sí? Y esto sí lo voy a presentar a la doctora o al doctor, pues al jefe allá, el dueño, el promotor representante, pues, legal de la fundación, para que conversemos en torno a esto y veamos de qué manera podemos proyectarnos lo más eficazmente posible para llenar significativamente, efectivamente, eficazmente, lo más que humanamente podamos dar, podamos responder a esta necesidad que ellos están, ¿sí? Entonces, pues tengo como tarea esta semana entrante, ¿sí? Con la doctora o con el equipo, staff, etcétera, reunirme para empezar pues como a construir alrededor de abrirle espacio, hacerle cuna o cama, Gerano, a la espiritualidad en esa fundación. Me pregunto, Jorge, ¿cuántas fundaciones estarán en esas mismas circunstancias? A ver, bueno, muchachos, entonces miren que son cosas aterrizadas que están en el diario vivir. Aquí conceptualizamos, claro. En el CISAS conceptualizamos porque hay que conceptualizar. No podemos saltarnos la conceptualización. Oye, pero es una conceptualización aterrizada a las realidades que uno ve en el trabajo directo, ¿sí? Cuerpo a cuerpo allí con el adicto y con el grupo. En lo individual, las educativas individuales y también las educativas grupales, ¿sí? Como yo trabajo, pues, en las fundaciones, ¿cierto? Y mis compañeros de la Fraternidad Terapéutica del Corazón de Jesús, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar un poquito más y por lo menos dejamos enunciada la primera o el primer efecto, ¿sí? El primero de los 5 efectos de la negación, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos acá, el ego negador
racionalista y reduccionista, esas dos cosas retengámoslos, son conceptos claves, ¿sí? ¿Cómo digo? Racionalista, es decir, que todo lo ve a partir de la lógica de la razón. Lo que no tenga una lógica racional no tiene valor, ¿sí? Y lo otro, reduccionista, ¿sí? El reduccionismo es esa distorsión ideológica, ¿sí? Generalmente las ideologías son todas reductivas, todas son reduccionistas, ¿sí? La complejidad, la totalidad, ¿sí? De la realidad, pierden la mirada holística, la mirada compleja, integral, la pierden. Y terminan, ¿sí?, favoreciendo un solo aspecto de la realidad. Y por eso no dan respuesta a la realidad. Sí dan respuesta en esa dimensión, ¿sí? Reduccionismo a lo largo de la historia muchísimo. El capitalismo es un reduccionismo, desde el punto de vista social, estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Y económico, etc. El marxismo es un reduccionismo. El psicologismo es un reduccionismo, etcétera, etcétera. El espiritualismo es un reduccionismo. Ver todo como un fenómeno espiritual sin atender a la historia concreta, a la materia, al desarrollo, digamos, particular de cada persona en cada realidad y en cada momento, sino que es una cosa ahí de, ¿sí?, una babia, ¿no? ¿Sí? Espiritualista que no responde a nada. Nunca toca la tierra. Ese espiritualismo no se encarna, no se hace historia, no se hace cuerpo. No sirve una visión espiritualista de las adicciones, no nos sirve. Dios nos libre de eso, pues. Lo mismo que nos libre de una visión solo materialista y solo psicologista y solo fisiologista de la adicción. Nada de eso nos sirve, ¿verdad? Nos sirve es ir construyendo nosotros como terapeutas, educadores, acompañantes, voluntarios, etcétera, ¿sí? De las personas que están en recuperación, en las adicciones o en los grupos de apoyo, ¿sí?, o en los tratamientos ambulatorios, personalizados, etcétera, ¿sí? Nosotros poder tener la visión más integral posible, más holística posible, ¿sí?, del fenómeno, ¿sí?, de todo el fenómeno, no de una parte del fenómeno. Porque si hacemos solamente la consideración de una parte del fenómeno, estamos siendo reduccionistas. Entonces dice, el ego negador, racionalista y reduccionista nos presenta la desconexión con el fondo espiritual de nuestro ser como algo o bien que no existe, ¿sí? Ojo ahí, o bien que no existe, o bien algo que es irrelevante. ¿Sí? Irrelevante. Y miren lo que dice acá. Sucede lo mismo, pero al revés, ¿cierto?, cuando el ego se torna espiritualista. El ego puede ser reductivo en términos de tener una visión materialista, ¿sí?, y fisiologista y psicologista del trastorno adictivo, ¿sí? O también puede tener una visión espiritualista, ¿sí? Una visión espiritualista, ¿verdad? ¿Sí? Pero desconoce y prácticamente no tiene en cuenta las otras dimensiones, ¿sí? Tanto en uno como en otro reduccionismo, siempre estamos haciendo un daño. Dice después, sin embargo, los efectos de materialismo o de espiritualismo no son siempre los mismos. Miren lo que vamos a decir así.
Porque cuando se explica la enfermedad solo por razones psicofísicas, ¿sí? Psicologismo y fisiologismo, la enfermedad de la adicción, estamos diciendo, ¿sí? Queda muy fácil culpar a otros, empezando por los mismos genes. Jorge, no, pues si es que finalmente yo vengo de alcohólico y vengo de adicto, ¿qué esperaban que yo fuera pues? ¿Otro adicto? Pues y entonces, ¿es que no ve que esto es por genes? Oiga, y hemos encontrado, compañero Jorge, gente que piensa así, de sí mismo y de su proceso. Me pregunto, ¿a dónde llegaremos con ese concepto? Sí, si no lo transformamos en ese compañero o en esa compañera. Miren que está ahí el reduccionismo de tipo fisiologista o psicologista, y en este caso, pues, genetista, diríamoslo así, ¿sí? Está bien claro el reduccionismo, ¿cierto? Entonces dice, queda más fácil culpar a los genes. ¿No ve que yo vengo de una familia de borrachos y de adictos? ¿Y entonces qué? ¿Yo qué? Antes me estoy recuperando aquí, dirá el tipo, pues como para justificarse o etcétera, ¿sí? ¿Sí? Dice, en cambio, si se explica la enfermedad de la adicción, teniendo en consideración los elementos psicofísicos de la misma, ¿sí? Pero haciendo un énfasis también muy significativo en la ontología terapéutica de las adicciones, que nos habla del concepto de desconexión con el fondo del ser, con el fondo espiritual del ser, ¿sí? Y le atribuye a esa desconexión espiritual del ser, ¿sí? Un importante sentido en la explicación del trastorno, ¿sí? Si vemos las cosas así, miren que ya no va a ser tan fácil culpar a nada, ni a nadie. Prácticamente en ese caso no queda sino que asumir mi responsabilidad, la mía, la de cada adicto en su tratamiento, ¿cierto? ¿Sí? Asumir mi responsabilidad por conseguir la mayor altura y la mayor profundidad, ¿sí? En mi proceso de recuperación, ¿sí? Bueno, ya nos acercamos a la hora o ya estamos en la hora y vamos recogiendo un poco lo que estamos diciendo. Los 5 efectos de la negación son los siguientes, vamos a dejarlos enunciados. Los 5 efectos de la negación son efectos, Jorge, deshumanizadores, efectos de deshumanización. Eso es lo que debemos dejar bien establecido desde hoy para trabajarlo en el próximo video, ¿cierto? Los 5 efectos deshumanizadores de la negación son, primero, la negación busca reprimir nuestras emociones. Eso es un elemento, el primero, ¿sí? Y viene la segunda de Pedro, ¿sí? Yo les había dicho que a cada efecto deshumanizador de la negación lo íbamos a iluminar, ¿sí? Con un texto bíblico, ¿sí? Y efectivamente así lo haremos, ¿sí? La primera, repito, el primer efecto es la negación busca reprimir nuestras emociones. Lo vamos a iluminar con la segunda de Pedro 2:19. Pueden ustedes desde ya tomar como tarea, ¿sí? Ir como consultando esta segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, ¿no? Para que vayan ustedes como anticipándose a lo que será nuestro nuevo video, ¿sí? Y nos vayan también haciendo sus aportes con este fundamento bíblico, ¿no? Que ilumina pues cada uno de los efectos deshumanizadores de la negación. Vayan ustedes haciéndonos aportes y preguntas, si fuera el caso. Ojalá estemos en capacidad de contestarlas, ¿sí? En nuestro canal, al que de paso les invitamos pues que se
que se suscriban, ¿verdad? Y que le den la campanita. El segundo es la negación como promotora de la ansiedad. Allí vamos a trabajar el Salmo 146, versículo 7. El tercero, la negación busca reducir nuestra autocomprensión solo a los aspectos psicofísicos. Allí vamos a trabajar esa realidad, ¿no? Esta tercera realidad de la negación como reduccionismo a lo psicofísico. Vamos a trabajar en el Salmo 107, los versos 13 y 14, ¿sí? Si pueden ir copiando ustedes estas referencias bíblicas, pues será muy interesante para que ustedes previamente las consulten, como les digo, y tengamos una interacción mucho más rica, ¿verdad? Bien, el tercero. Vamos al cuarto. La negación nos aísla de los otros, ¿sí? Nos condena a la soledad. ¿Ok? Ese sería el cuarto elemento deshumanizador, o efecto mejor, deshumanizador de la negación. Y lo vamos a iluminar con la cita bíblica de Lucas capítulo 8, versículo 17. Y finalmente, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas muy queridos, amigos, el quinto efecto deshumanizador de la negación sería que la negación nos mantiene en la oscuridad. Ahí trabajaremos en el tema ¿cierto?, de nuestra sombra y, por supuesto, el tema de la luz divina que nos habita, ¿sí? Vamos a trabajarlo, la iluminación de este quinto aspecto o este quinto efecto de la negación, lo vamos a hacer desde la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 25, ¿sí? Y después vamos a trabajar en una conclusión, ¿ok? Bueno, mis hermanos, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en el día de hoy. Esperamos, queremos, ansiamos, ¿sí?, que para ustedes también sea un verdadero placer, ¿sí? Un verdadero placer. Vamos, algo que no hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Vamos a hacerlo, no solamente darle gracias al Señor, que es nuestro Maestro y terapeuta interior, Cristo Jesús, ¿sí?, sino también vamos a invocar el santo nombre suyo, ¿sí? Y de manera particular vamos también a pedir la intercesión de María Santísima como nuestra Madre educadora de la interioridad. Así es como nosotros concebimos a María, ¿sí? Madre educadora de la interioridad, la que nos acompaña en el proceso, ¿sí?, de construir un contacto y un vínculo consciente con Cristo. Digamos todos la oración que Cristo, nuestro Maestro, terapeuta, redentor y salvador, nos enseñó. Cuando los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, cuando quieran orar, levanten el corazón al Dios que vive en su interior y en el cual habitan, y díganle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en tentación. Antes bien, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabemos la Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, educadora de nuestra interioridad, ruega por nosotros. Cisas, mis hermanos y mis hermanas, hoy
y siempre y de todo corazón, volvamos a Jesús.